DNI del contacto de facturación en Ofimedic 7. En Ofimedic hemos incluido la posibilidad de incorporar en los documentos administrativos o documentos médicos el contacto de facturación y su DNI. Y vamos a explicar por qué podemos necesitar este dato y cómo generarlo. Como saben, en Ofimedic disponemos de la posibilidad de incluir contactos. Estos contactos se generan propiamente desde el paciente y son datos referentes a cómo contactar con el paciente o con qué está vinculado el paciente. Por ejemplo, podemos necesitar el contacto para relacionar un paciente que es un niño. Añadiremos como contacto el padre, la madre, etcétera, etcétera. Bien, también podemos relacionar el contacto el paciente con un contacto que sea una empresa. Vamos a imaginar que los trabajadores de una empresa acceden a nuestro centro y luego cuando tenemos que conocer todos los pacientes que son de dicha empresa, los queremos conocer y asimismo podemos tener la necesidad de emitir en concreto pues una factura a un contacto, es decir, todos los pacientes, por ejemplo, que nos vengan de parte, pues por ejemplo, de Iberdrola, cuando emitamos una factura, en lugar de hacérsela al paciente, se la generemos a dicho contacto de facturación. Para ese caso, como se explican otros ejemplos, desde la lista de cada paciente, desde la ficha de cada paciente, podemos relacionarlo con contactos y allí indicarle su contacto de facturación. En este caso, pues tenemos un contacto que es Ofimedic y si queremos ver los pacientes con los cuales está contactado Ofimedic, pues lo veremos. Si veremos, por ejemplo, abrimos la ficha de Maite Pons, que la tenemos aquí, veremos que tenemos una pestañita denominada Contactos, donde nos aparece con quién está relacionada Maite Pons. Veremos que pertenece a Ofimedic y que además Juan Pérez es su padre con su número de teléfono. Si pulsamos encima, abriremos el contacto y a partir de aquí también veremos Ofimedic. En el caso de Ofimedic tenemos aquí sus datos complementados y además le hemos dicho que hemos marcado en la columna de F que es el contacto de facturación. Como hemos dicho antes, significará que cada vez que hagamos una factura Maite, por defecto se la hará a Ofimedic. En el caso de hacer una factura, obviamente tendremos que colocar el DNI o el NIF de dicho contacto para conocerlo. Bien, como este dato lo tenemos, nosotros podemos generar luego posteriormente cualquier tipo de documento a Maite, ya sea administrativo o sea médico, en el cual queramos incorporar el contacto y el DNI del contacto. Anteriormente no podíamos incorporar el DNI porque no existía, pero si accedemos a cualquier tipo de documento o queremos generar cualquier documento, veremos cómo lo podemos incorporar. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es cuando configuremos los documentos que queramos entregar a cualquier paciente, por ejemplo, vamos a verlo en los tipos de documentos administrativos, seleccionaremos cualquiera, pues por ejemplo, un documento de solicitud de ingreso, para que tengan un ejemplo acerca de que vean cómo funciona. Veremos que en la pestaña de datos, en insertar campo de Ofimedic, nos aparecen los campos susceptibles de incluir. Veremos que aquí tenemos el contacto, que es el nombre del contacto, y el DNI del contacto que anteriormente lo tenemos. Por ejemplo, si nosotros generamos un informe para un paciente que es un niño y queremos que aparezca el nombre del padre y el DNI del padre, fácilmente desde aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo, marcar la posición donde queremos incorporarlo, pulsar sobre él y como veremos ya nos aparece aquí dicho valor. Cuando nosotros imprimamos este documento para Maite, en este campo nos pondrá el valor del DNI del contacto de facturación, con lo cual podemos incluir mayor información dentro de los documentos administrativos o documentos médicos que queremos entregar a los pacientes de manera automática para que no tengamos que cumplimentarlos posteriormente de forma manual.